nosotros. Hermanos, vamos a ir al consejo de la palabra de Dios. Vamos allá al Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Acompáñenme a San Mateo 10, por favor, en el versículo 38. Vamos a tratar de darle la terminación en esta predicación a este versículo. Mateo 10, 38. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Siéntense, gloria a Dios. Vamos a continuar viendo mensajes espirituales muy importantes que hay para nosotros. Gloria a Dios. Los apóstoles ya tomaron su parte en su tiempo, en su oportunidad. Ahora nos corresponde a nosotros. Notemos que aquí el Señor no habla del sentido opuesto de el no, de que es al no tomar la cruz, que es y el que toma su cruz. Y lo mismo en el versículo 37, el sentido opuesto el Señor no lo menciona. Nada más hace ver la consecuencia de el no tomar la cruz, de la consecuencia de no amarlo más a Él, por encima de las relaciones filiales con la familia y aún con nosotros mismos. Gloria a Dios. El que no toma su cruz viene siendo, hermanos, una alusión en general a todo aquel que decide mantener el estilo de vida en el pecado en este mundo. Es una mención que el Señor generaliza para toda aquella humanidad que no quiera comprometerse con Él, que no quiera arrepentirse, que no quiera convertirse, que no quiera hacer frente a todo aquello que deviene por proclamar el Evangelio, y que no obviamente estará dispuesto a negarse, que no estará dispuesto a erradicar el orgullo, la vanagloria, la jactancia y todo aquello que caracteriza al hombre carnal. Gloria a Dios. Pero quiero que vayamos a una cita bíblica que tenemos en Filipenses capítulo 3, en donde el apóstol Pablo hace alusión a esta circunstancia también de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 17 y 18. Dicen estos versículos: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo que el apóstol Pablo dice al final del versículo 18 son aquellos que no están dispuestos a tomar la cruz de Cristo y seguirle en la realidad. Lo hacen solo en teoría. Bien, debo decirles, hermanos, que
Después del Señor Jesucristo, que en una ocasión llegó a decir en el Sermón del Monte, y más concretamente en el Evangelio de San Juan, cuando le lavó los pies a sus discípulos y después se los secó con una toalla, porque ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Bien. Lo que el Señor estaba diciendo es que lo imitemos a Él. Pero después del Señor Jesús, y habiendo leído la mayor parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, después de Él, solamente al apóstol Pablo le he encontrado estas mismas palabras, estas mismas expresiones: sed imitadores de mí. A ningún otro apóstol se las he visto en las diferentes epístolas, gloria a Dios. Algunos como que de alguna manera quieren referirse a eso, pero no tan abiertamente como el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo también en 1 Corintios 11:1. Y entre otras citas bíblicas, es el único apóstol que tuvo este atrevimiento de motivar a sus destinatarios para que lo imitaran. Y aquí también incluye a otros hermanos más, obviamente compañeros de milicia de él, que los incluye ahí. Y mirad a los que así se conducen. Aparte de mí, hay otros que también dan evidencia en la vida real de que sí han tomado la cruz de Cristo y le van siguiendo, gloria a Dios. Pero el versículo 18 lo abre con una expresión que indica tragedia, que indica un mal que se había introducido en la iglesia, tal vez de una manera oculta, de una manera furtiva, y dice: porque ahí andan muchos. Esto es trágico, mis hermanos. El mal había penetrado en una gran mayoría de los miembros de la iglesia de Filipos. No dice el apóstol Pablo, son unos cuantos o son pocos. No, dice, son muchos. La expresión por ahí andan quiere decir que no se daban a ver de una manera abierta. Principalmente cuando el apóstol Pablo estaba presente en las iglesias, ellos no se atrevían a presentarse. Esperaban, de acuerdo a esta expresión, a que el apóstol Pablo se fuera, se ausentara, para meterse, para visitar, para tratar de ver a aquellos hermanos que visualizaban más débiles, más claudicantes, y empezar a meterles cizañas con enseñanzas falsas, con evangelios torcidos. No nos dice aquí el versículo 18 quiénes eran aquellos muchos, pero nosotros podemos en un momento dado deducir a quiénes estaba refiriendo. De hecho, en este mismo capítulo, en el versículo 2, se refiere a unos malos obreros, a unos mutiladores del cuerpo, aquellos que califica como los perros. Y en el versículo 3 se refiere ya de una manera abierta a los judaizantes, a aquellos judíos que trataban de desvirtuar las enseñanzas del apóstol Pablo y decirle a los hermanos de las diferentes iglesias que era necesario guardar la ley de Moisés. En caso de que no guardaran la ley de Moisés, no van a poder ser salvos. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Tienen que guardar la ley de Moisés.
A eso se está refiriendo el apóstol Pablo al principio de este capítulo. Pero acá es probable que también estén incluidos esos, los judaizantes. Pero también había otra secta de gente religiosa que se había introducido en las iglesias muy fuerte en aquellos principios de la iglesia primitiva, que se llamaban los gnósticos. Yo ya he mencionado que la doctrina central de los gnósticos se basa en que el cuerpo, como es materia, es malo. Afirmaban los gnósticos que todo lo que es materia, todo el universo, todo este mundo visible, dice, es malo. No lo creó Dios, lo creó un ser inferior a Dios y le salió mal todo, y por lo tanto todo lo que es materia es malo. Nuestro cuerpo, como es materia, es malo también. Y por lo tanto, decían ellos, no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, de todas maneras no va a dejar de ser malo. De todas maneras, este cuerpo se va a perder. Miren con qué tan astutamente se metían. Ciertamente este cuerpo no tiene parte, ni carne ni sangre tienen parte en el reino de los cielos. Sí, es una gran verdad. Pero este cuerpo es un elemento importantísimo en el plan de Dios, en el plan redentor de Dios, para que sea un conducto mediante el cual nosotros le demostremos a Dios, le demostremos a la iglesia, le demostremos al mundo que sí hemos tomado la cruz de Cristo y que sí le vamos siguiendo. Este estuche de carne y hueso es lo que viene a reflejar la fe en el Señor Jesucristo, la fe verdadera. Gloria a Dios. Bien, era lo que decían los judaizantes: el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Entonces, como el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, no importa que nos emborrachemos, no importa que adulteremos, no importa en qué desenfreno del pecado nos inmiscuyamos, de todas maneras este cuerpo no tiene remedio. Bien, pero había otra línea doctrinal dentro de los mismos gnósticos que diferían un poco. Había dos grupos, aunque eran de los mismos gnósticos, pero tenían algunas diferencias. Una de ellas es que el otro grupo lo que afirmaba es que para que el ser humano llegara a los niveles más altos en la espiritualidad y que pudiera llegar a ponerse en comunión con Dios, tenía primero que descender a los más profundos abismos del pecado y también ascender a las más esferas elevadas de santidad. Tenía, en otras palabras, que probar ambas cosas para poder ser un discípulo de Dios. Esas dos líneas, las dos, a cual más de las dos, diabólica y errada. Lamentablemente me ha tocado escuchar a mí miembros de iglesias cristianas que han dicho, padres, madres han dicho, yo lo he escuchado, esto nadie me lo ha platicado, si alguien me lo hubiera platicado yo lo pusiera en tela de duda, pero a mí me ha tocado escuchar que le han dicho: yo le he dicho a mi hijo, antes de que te bautices, ve y conoce el mundo primero. Yo le he dicho a mi hija, antes de que te bautices, ve y conoce el mundo primero. Lo que son los bailes, lo que son las fiestas, todo eso, para que después no vayas a andarlos deseando. Fíjense nada más. Esto es lo que me ha tocado escuchar a mí. Algo parecido a la mentalidad gnóstica, pero es un gran error. Un
niño, cuando llega a la adolescencia, entre menos se lode en el pecado, es mucho mejor. Un niño, cuando llega a la juventud, que realmente pueda decir: yo nací en el Evangelio. Pero cuando se escuchan estas palabras en boca de miembros de iglesias, realmente revelan algo malo que anda por ahí. ¿Sí? Yo nací en el Evangelio, mis padres fueron cristianos. Entonces, lo que se quiere es evidenciar con la manera de vivir que realmente se es discípulo del Señor Jesucristo, o como el Señor Jesucristo mismo lo menciona, tomar su cruz y seguirle. Gloria a Dios. Bien, esta mención del apóstol Pablo en el versículo 18, de aquellos muchos, dice que él los señala como enemigos de la cruz de Cristo, y dice: yo se los dije muchas veces de eso. El apóstol Pablo quizá les escribió cartas, les mencionó verbalmente en los cultos a los hermanos: cuídense, hermanos, de fulano y de fulano y de fulano y de todos aquellos que los andan siguiendo. Cuídense. Lo que andan enseñando no es conforme a la sana doctrina. Lo que andan enseñando los va a apartar del santo camino de Dios. Dice el apóstol Pablo: de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, estos muchos, dije, pudieron haber sido los judaizantes. De hecho, podemos darle lugar en la inclusión aquí en esta mención. Pudieron haber sido los gnósticos, que ya mencioné su doctrina que los caracterizaba. Pero también, hermanos, pudieron haber sido hermanos cristianos descarriados, que ni eran judíos ni eran gnósticos. Eran hermanos que se descuidaron y que se volvieron atrás. Hay hermanos que se vuelven atrás y se van al mundo, y allá ya nunca se les vuelve a ver en el templo, en la iglesia. Pero vamos a decirlo, eso no implica tanto peligro. Los peligrosos son aquellos que se quedan dentro de la iglesia, ¿ya? Y que si se les dice: hermanos, vamos a hacer una cadena de ayuno porque hay esta necesidad apremiante, ¿ya? En la congregación hay este hermano, hay esta hermana que tiene esta necesidad apremiante, y vamos a unirnos todos en ayuno y oración, mis hermanos, para que el Señor obre y rompa cadenas, ¿ya? Para que haya sanidad, para que haya liberación, para que haya respuesta de parte de Dios en determinadas áreas de la vida de alguno de los miembros de la iglesia, y vamos a hacer una cadena de ayuno y oración. Pero estos muchos a los que se refiere Pablo, dice: a mí no me metan en eso. El ayuno no le veo yo fundamento. No tiene caso meternos en eso. Y nunca están dispuestos a participar en aquello que puede llevar al crecimiento de la obra. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Esto tiene relación con la glotonería, o sea, nunca ayunar. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta última expresión es muy relevante, que solo piensan en lo terrenal. Está diciendo el apóstol Pablo aquí, dice: solo piensan en las obras de la carne. Sí. Ahora, empezó a levantarse una corriente mentirosa y todavía en este tiempo a mí personalmente me ha escuchado miembros de esa doctrina, que desde aquel entonces afirmaban
que la gracia de Dios es tan grande y es tan poderosa que no importa qué pecado cometamos, que no pueda ser perdonado. ¿Sí? De manera que nosotros podemos vivir a como querramos, al cabo que la gracia de Dios es muy grande. Sí, tenemos un Dios perdonador que lo perdona todo. El sacrificio que Él hizo en la cruz es poderoso para limpiarnos de cualquier pecado. Y se refugian en un estilo de vida desenfrenado en el pecado, al amparo de justificaciones que solamente, dice el apóstol Pablo, los va a llevar a la perdición. Y eso finalmente va a ser una vergüenza. El apóstol Pablo se está ahí refiriendo al día del juicio, cuando haya que comparecer ante el Señor Jesús. Entonces, hermanos, volvamos al capítulo 10 de Mateo, por favor. Gloria a Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sí. Los apóstoles lo entendieron perfectamente esto. Ahora, hay aquí algo muy importante. Estas palabras toman especial relevancia, especial significado. Si nosotros ahora lo sabemos, los apóstoles no lo sabían en aquel entonces. Cuando el Señor Jesucristo les mencionó estas palabras, los apóstoles no sabían que el Señor Jesucristo iba a cumplir literalmente esto de tomar su cruz. Sí, Él nos iba a dar ejemplo en lo literal, pero también nos iba a dar ejemplo en lo espiritual o en lo alegórico. En el capítulo 19 de San Juan, vamos ahorita a regresar otra vez a Mateo para que no lo dejemos, hermanos. Amén. San Juan 19. Versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. El Señor cargó su cruz literalmente. No la cargó, de acuerdo a los otros evangelistas, no la cargó todo el trayecto. En un punto determinado del camino encontraron a un Simón de Cirene que venía del campo, de la labor, dice, y a él, y allí en adelante lo obligaron a que llevara la cruz. Pero inicialmente, cuando salieron del pretorio, el Señor Jesucristo llevó la cruz, cargó su cruz. Él lo cumplió literalmente. Volvamos a Mateo 10:38. Nosotros no vamos a hacer eso nunca. Nunca debemos hacer eso de tomar una cruz literal y cargarla. Eso solamente lo hizo el Señor Jesús y eso es irrepetible. No necesita ser imitado eso por ningún discípulo. Gloria a Dios. Ahora, esto que el Señor Jesucristo hizo, yo les he dicho, hermanos, les di el ejemplo, les di la anécdota de aquellos muchos que crucificó el general Varus cuando sofocó la revuelta de Judas el Galileo, y que como eran aproximadamente 2000 a los que crucificó, era una larga fila de crucificados que los puso a los lados de los caminos,
y que ellos murieron por haberse rebelado contra la autoridad del emperador de Roma. Bien, pero aparte de esos, de hecho hubo más gente que fue crucificada y que no quedó escrito aquí en la palabra de Dios. Los únicos que yo alcanzo a ver aquí en la palabra de Dios que fueron crucificados y que quedaron registrados en las páginas de la Biblia fueron el Señor Jesucristo y aquellos dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Son los únicos tres que nos menciona la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis que fueron crucificados. Pero eso no quiere decir que no hubo más. Hubo más. No sabemos exactamente cuánto, pero hubo más gente que fue crucificada. Pero el sacrificio literal que el Señor Jesucristo hizo tiene características únicas, irrepetibles, inimitables. Solo el sacrificio del Señor Jesucristo tiene valor expiatorio. Ningún otro sacrificio tiene valor expiatorio de una manera contundente para erradicar el pecado, definitivamente. Sabemos que aquellos animalitos que se ofrecían en el tabernáculo de reunión y posteriormente en el altar del templo en Jerusalén tenían cierto valor expiatorio, pero muy efímero, muy limitado. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz sí tiene un valor universal para expiar el pecado y quitarlo de raíz de una vez y para siempre. Esos pecados que el Señor Jesucristo perdona, cuando el pecador se arrepiente y se vuelve a Él, esos no vuelven jamás. Ahora, pueden volver otros que después se van a cometer, pero aquellos que el Señor Jesucristo quitó, esos ya no. Por eso el Señor Jesucristo no va a llamar a cuentas a aquel que le dé la espalda. Le va a llamar a cuentas por aquellos que va a cometer en el futuro. Bien. Todos aquellos hermanos que fueron crucificados, todos aquellos que de una manera equivocada, fanática, idolátrica, podemos decir, desde tiempos inmemorables hasta este tiempo, intervienen en festividades tradicionales religiosas y llevan una cruz cargando. Esto se ve en gran parte del mundo, o de cualquier otra forma. Eso, e inclusive el valor alegórico, el significado alegórico, tomar la cruz de Cristo, como yo ya mencioné, esto se refiere a un amplio abanico, vamos a decirlo así, que incluye una gran gama de sucesos que implican sufrimiento, desde la persecución en aquellos tiempos, el rechazo, los azotes, las cárceles, y aún en el caso extremo, perder la vida, entregar la vida por causa del Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo. Vamos a ver otra vez este versículo de Hechos 20:24. Hermanos, vamos ahí a Hechos 20:24. Es precisamente lo que el apóstol Pablo les dijo a los pastores que mandó reunir allá en Mileto como una despedida. Él les dio una poderosa predicación, y en el versículo 24, Hechos 20:24,
ante aquellos anuncios que le pronosticaban prisiones y tribulaciones en Jerusalén, si él regresaba a Jerusalén, él en respuesta dijo estas palabras. Verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, ya en palabras más sencillas y más resumidas, dice: yo he tomado la cruz de Cristo y voy siguiendo a mi Señor. Y yo lo voy siguiendo de tal manera porque no se puede hacer de otra. Mi vida yo no la estimo valiosa para mí mismo. Es probable que mi vida la estimen muy valiosa a los hermanos a quienes les he llevado el mensaje, e inclusive aquellos mismos pastores que le estaban escuchando ahí. Era probable, lo más seguro es que sí, porque en el versículo 36, 37 y 38, Lucas escribe lo siguiente: cuando hubo dicho estas cosas, o sea, cuando terminó de predicarles, de decirle lo que les iba a decir, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esto indica que la vida de Pablo, que el ministerio de Pablo era de gran valor y de gran estima, para empezar, para aquellos pastores que él había mandado reunir para despedirse de ellos y de paso darles algunos consejos, algunas recomendaciones. La vida del apóstol Pablo y el ministerio del apóstol Pablo era de alta estima y de alto valor para la gran mayoría de los que formaban las iglesias a quienes él les había llevado el evangelio. Pero el apóstol Pablo dice: para mí, yo no la estimo preciosa. En otras palabras, yo no voy a rehuirle a los peligros que tenga que enfrentar si eso va a conllevar que le dé la espalda a mi Señor y que el encargo que él me hizo de predicar el evangelio yo lo deje. Dice: no, yo mi vida no la estimo preciosa para mí mismo. A mí lo que me interesa es terminar con gozo mi carrera, dando testimonio de lo que Cristo Jesús me encomendó y me ordenó y lo que hizo conmigo. En otras palabras, yo he tomado la cruz y voy siguiendo al Señor. Y lo iba diciendo, mis hermanos, con los hechos más que con las palabras. Volvemos una vez más a Mateo capítulo 10, verso 18. El tomar la cruz de Cristo solo es aplicable, hermanos, es muy importante que nosotros hagamos una grande diferencia. Solo es aplicable a cristianos fieles que sufren o sufrimos por causa de Cristo en una determinada dimensión. Los hermanos de la iglesia primitiva padecieron bastante. Sí. Si nosotros nos vamos a leer la historia del cristianismo, la historia de la iglesia primitiva, hay muchos libros que se han escrito. Vamos a ver cómo muchos, miles de ellos murieron en la arena del Coliseo romano, ¿sí? Despedazados por las fieras, murieron quemados ante aquella multitud enardecida, sedienta de sangre, murieron siendo despedazados por espadas de aquellos expertos soldados que se les mandaba para que los mataran. De muchas maneras los hermanos primitivos padecieron llevando la cruz de Cristo.
Entonces, llevar la cruz de Cristo solo implica los padecimientos de aquellos cristianos fieles que han padecido por causa de ser discípulos del Señor Jesucristo. No se puede aplicar a una persona que no va siguiendo al Señor Jesucristo por mucho que sufra. De hecho, hubo mucha gente que fue crucificada en el tiempo antiguo, pero que no fue crucificada por causa de seguir al Señor Jesucristo. Fue crucificada por haberse sublevado contra la autoridad de Roma. Fue crucificada por haber cometido delitos horrendos, crímenes quizás, pero no por serle fieles al Señor Jesucristo. E inclusive, a mí me ha tocado escuchar ese dicho: ¿qué he hecho para llevar esta cruz en mi vida? Refiriéndose a una vida tortuosa, a una vida sufrida. Sí, llevo una cruz muy pesada. Pero eso no es aplicable cuando se sale de un padecimiento por causa de servir al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Bien, creo que esto era, mis hermanos, lo que yo quería compartir ya para terminar el versículo 38. Vamos al versículo 39, que es una especie de réplica con una diferenciación de términos o palabras del versículo 38. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Son menciones antagónicas o contrarias. Hallar la vida quiere decir perder la vida. Perder la vida por causa del Señor Jesucristo quiere decir hallar la vida. ¿Qué quieren decir estas palabras del Señor Jesús? El que haya su vida la perderá. Yo quisiera explicar esto, mis hermanos, de una manera sencilla, pero bien entendible, que se entienda bien. El que haya su vida la perderá. Primeramente, se está refiriendo a cristianos fieles, a aquellos que en un momento dado se comprometieron con el Señor Jesús, o, usando los términos del versículo 38, tomaron su cruz y empezaron a seguir al Señor, ¿sí? Enfrentando rechazos, persecución, cárceles, azotes y aún la misma muerte. Pero muchos de ellos, lamentablemente, llegaron a un punto del camino en donde se sintieron cansados, se sintieron ya sin ánimo de seguir adelante. Vieron que no había suficiente motivación para seguir sirviendo al Señor y le dieron la espalda. A esa circunstancia, que se le llama también bíblicamente apostasía, a eso se le llama hallar la vida. Conformarse, vamos a decirlo también con estas palabras, conformarse con la vida vieja que se llevaba antes de venir al Señor Jesucristo. Sí, que le gustaban los bailes mundanos, vámonos otra vez a darle vuelo. Que le gustaban las borracheras, otra vez. Que le gustaba andar en el adulterio, en la drogadicción, en la idolatría, otra vez. A eso es hallar la vida. Y el Señor dice: el que adopte esa actitud va a perderla. Esto quiere decir, va a la condenación, a la perdición eterna. No vale la pena. No vale la pena. Esta vida, para empezar, es corta.
En una ocasión invité a un hermano y me quedaron muy grabadas las palabras que le mencionó a una persona que estaba ya muy enferma, ya en una etapa de agonía, vamos a decirlo así. Y porque yo ya me iba a venir de allá de la ciudad de Guamúchil, y yo quería dejársele a esa persona que alguien siguiera yendo a hablarle de la palabra de Dios. E invité a uno de los hermanos ministros allí en la iglesia en Guamúchil, y lo llevé para que supiera dónde viviera y que la persona esa lo identificara y supiera que él iba a continuar en lugar de mí. No quería que yo dejara de ir. Le dije, yo tengo que regresar para California. Le dije, yo no puedo estar aquí, pero alguien va a seguir visitándolo, le va a seguir hablando de la palabra de Dios, pero usted trate de tomar muy en serio lo que se le dice. No vaya a partir de esta vida, no vaya a dar su último respiro estando solamente a la expectativa. Entréguese al Señor Jesucristo de alguna manera. Bien, y este hermano le dijo a esta persona, miren, esta vida que Dios nos concede es una vida muy corta, se va muy rápido. Lo más seguro que tenemos es que vamos a llegar al punto de la muerte. Unos de una manera, otros de otra. Unos en más años, otros en menos, pero todo es corto de todas maneras. ¿Cuánto puede vivir alguien que vive muchos años? Vamos a poner 100. Se habla de 100 años. Todavía se habla de 100 años. Ya casi no hay, pero todavía hay viejitos cuerudos, ¿verdad? De esos que no comían químicos, alimentos adulterados, nada de eso, que comían puro orgánico, etcétera. La cuestión es que el Señor les ha prestado a algunos hasta 100 años, dice. De todas maneras, 100 años son bien cortos, se pasan bien rápido también, le dijo. No tiene caso pensarla mucho. Y eso me quedó muy grabado. ¿Por qué traigo eso a colación aquí? No vale la pena darle la espalda al Señor Jesucristo por nada del mundo. Por muy valioso, por muy atractivo, por muy seductivo que parezca, nada vale la pena darle la espalda al Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos, el hecho de adoptar una conducta, un estilo de vida en el desenfreno del pecado puede parecer a corto tiempo algo placentero. Algo, como dice mucha gente, saber vivir la vida. No como esa vida triste, reprimida de los hermanos. Dice que nada más van a la iglesia y a la casa y eso, pero no disfrutan la vida. Esto de volverse al desenfreno del pecado para muchos da la sensación de que eso es saber disfrutar la vida, pero no, es todo lo contrario. Es un momento que se va bien rápido y enseguida viene lo que el Señor Jesucristo está sentenciando aquí. La va a perder. Esto quiere decir, se va a ir a la perdición eterna, se va a ir a la condenación eterna. Después de haber caminado un determinado trecho, se volvió atrás, la va a perder. El Señor Jesucristo habla con una crudeza tan clara, con una claridad que no deja lugar a ninguna sombra, que todo aquel que o le da la espalda después de haberse comprometido con Él, o simple y sencillamente, y aquí es a donde voy al otro factor. Dije, el que haya su vida se puede referir a hermanos que en un determinado momento le dan la espalda al Señor. Pero también se está refiriendo a cualquier persona que se niega a comprometerse con el Señor Jesucristo, se niega a arrepentirse, se niega a darle su vida al Señor. Esa persona también halla su vida y a la postre también va a la condenación eterna. Esto quiere decir esta primera expresión: el que haya su vida la perderá. Quizás hay muchas otras palabras con las cuales se pudiera explicar esto, pero estas que yo he elegido, mis hermanos, las consideré más sencillas, más entendibles, para que nosotros, aparte de aplicarlos a nuestra vida personal,
podamos compartirlas con otros hermanos desalentados quizá, o con las mismas personas a quienes tenemos la oportunidad de compartirles el Evangelio. Ahora, el segundo enunciado: y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la otra cara de la moneda. Y esto, el que pierde su vida por causa de mí, se está refiriendo a todos aquellos que se decidieron tomar la cruz de Cristo. Así como el reo sentenciado a la crucifixión a muerte era obligado a llevar su cruz hasta el lugar de la ejecución, también el cristiano que pierde su vida o toma su cruz de una manera alegórica, no literal, ya lo mencioné, sino alegórica, va llevando su cruz. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo: toma su cruz y la carga, como si literalmente nosotros, dándole vida a esto, nuestra mente, agarráramos la cruz y nos la echáramos al hombro y vamos siguiendo al Señor, pero no en lo literal, sino en lo alegórico, en lo espiritual. Y así como el reo aquel del tiempo antiguo era obligado a llevar su cruz literal hasta el lugar de su ejecución, así el cristiano fiel, dice, va cargando su cruz, o ha decidido perder su vida. Y aquello que implica llevar la cruz, que es el precio del discipulado, que es el precio que hay que pagar por seguir al Señor Jesucristo, que puede ser la persecución, el rechazo tanto de la sociedad como del seno familiar, de la autoridad política y religiosa, cárcel, azotes y la misma muerte. Dice, va consciente el cristiano de que todo eso le puede suceder en cualquier momento, y va llevando en su vida ese entendido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le hizo la aclaración antes de tomar la decisión. Es lo que el Señor Jesucristo quiere, que tomemos la decisión de seguirle, pero no de una manera apresurada, no de una manera irreflexiva, inmadura, sino que hay que contar primero el precio. Hay que contar primero el precio de lo que cuesta seguirle. Ella lo ha mencionado, pero también hay que contar el precio, y esto es más importante todavía, el no seguirle. Gloria a Dios. Entonces, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Simple y sencillamente, como vimos en Hechos 20:24, cuando el apóstol Pablo dijo, dice, ni en ninguna cosa hago caso, que me esperan prisiones, me esperan tribulaciones en Jerusalén, no me interesa. Yo, de hecho, yo ya he perdido mi vida. La vida que yo llevaba, yo ya la doy por perdida. Y no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que estimo precioso es cumplir la encomienda que el Señor me encargó, que es predicar el Evangelio y testificar de él al mundo. Eso es lo que realmente me interesa. Mis hermanos, y aquí hay una reflexión muy importante. Dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida se refiere renunciar a aquella vida de desenfreno en el pecado. No nos interesa más que se pierda. No la queremos, dice el Señor Jesús, pero la hallará. ¿Cuál vida es la que vamos a hallar? Si aquella ya se perdió, nosotros no la queremos, no queremos ni hallarla otra vez, ni encontrarnos con ella. Entonces, ¿a qué vida se está refiriendo el Señor Jesús? Acordémonos, hermanos, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Cuando Adán y Eva fueron formados, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Adán y Eva vivieron un lapso de tiempo determinado, que la palabra de Dios no nos los especifica exactamente, pero que vivieron en obediencia a Dios, ellos llevaban una vida hallada, una vida original que Dios les había establecido. Esa vida ellos la perdieron cuando pecaron contra Dios. Entonces, ahora el Señor Jesucristo nos dice que si nosotros renunciamos a la vida del pecado, a la vida vieja, en otras palabras, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya vimos aquel pasaje, dice: mas ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, aquella vida vieja de la cual nosotros hasta vomitábamos de asco ya de ella, ya quedó crucificada con el Señor Jesucristo. Y ya la perdimos y la damos por perdida. Como dijo el apóstol Pablo: lo tengo por pérdida, lo tengo por basura. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo cuando dice la hallará, no se está refiriendo a esa vida que nosotros desechamos ya, de la cual huimos. Se está refiriendo a aquella vida, gloria a Dios. Primeramente, se está refiriendo a la vida eterna que Él nos va a dar en el día en que comparezcamos ante Él. Amén. Venid, benditos de mi Padre, al reino eterno preparado, ¿sí?, para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, esa vida en primer lugar se está refiriendo a esa vida eterna, a esa vida nueva que no tendrá fin. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, tiene aplicación el principio